Kwaku es un youtuber mormón que se hizo popular con la serie Three Mormons, o Tres Mormones, renombrada después de la chiripioca de Nelson a Saints Unscripted, o Santos sin guión. Lo que han hecho más popular a Kwaku es que este joven, guapo, gracioso y el único mormón popular en las redes que es negro. O sea, están las Sisters in Zion, un dúo afroamericano de mujeres que comentan sobre lo que es ser negra en la cultura sud, pero Kwaku es más joven y parece estar más desesperado por aparecer en todos los medios posibles. Además, él no habla de lo que es ser negro en la cultura mormona, sino que él actúa como que la diferencia racial no existe. Él es como si fuera un blanco más, pero es negro. Lo que es muy atractivo, ¿no? Y me imagino que este chico va a tener una carrera en la iglesia mientras dure, porque es una rareza, como la mormona tatuada. La mina vive de eso. Hasta tiene un par de videos el Kwaku en Book of Mormon Central. La desesperada necesidad de recibir atención por parte de Kwaku lo ha llevado a participar en programas de radio y de YouTube de otras iglesias. Muchas de esas participaciones son entrevistas y algunas son debates, aunque esos debates son en general simples intercambios de perspectiva, no verdaderos debates. Pero el mes pasado, Kwaku aceptó debatir a Sam Shamoun, un apologista cristiano de Kuwait que ahora vive en los Estados Unidos y que se dedica a debatir con musulmanes, aunque como dice, en el debate el mormonismo es bastante similar al Islam, así que le parece que el debate es relevante. Esto parece haber sido el primer debate real de Kwaku y se nota, porque en lugar de debatir como se debe, el nene se la pasa quejándose de que Sam no respeta las reglas que el mismo Kwaku acaba de inventar y amenazando constantemente que se va a ir. Hasta que una media hora en el debate se fue. 40 minutos más exactamente. Duró 40 minutos. En el minuto 11:52 del video, Kwaku empieza a quejarse de que la sociedad moderna es demasiado secular y atea, que estamos perdiendo nuestra identidad religiosa, que la generación Z a la que Kwaku pertenece piensa que las religiones no pueden responder las preguntas más difíciles. Kwaku entonces dice que la realidad es que el cristianismo no puede ofrecer respuestas a esas preguntas porque no es verdadero. O sea, el cristianismo, que no es mormón, no es verdadero. La principal corriente cristiana, el judaísmo, el islam, el zoroastrismo, el paganismo, el espiritualismo celta, la teología egipcia y las religiones sumerias tienen algo en común. Son creencias antiguas con raíces en manifestaciones divinas a la gente de la tierra, dice Kwaku. Pero nótese la palabra antigua. Ninguna de ellas tiene un testimonio moderno significativo. Para muchos, el dios del zoroastrismo, Ahura Mazda, está callado hoy y cesó de hacer milagros. Es lo mismo con la reinvención de Jehová por parte de la corriente principal del cristianismo. Él estaba involucrado con los asuntos de los hombres en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando con profetas, enviando ángeles y más. La corriente principal del cristianismo, por boca de pastores, sacerdotes, ministros y reverendos, han predicado efectivamente en contra de los milagros, se han alejado de ellos, o no dejan en claro si van a venir o no. Entonces, da su testimonio de la primera visión. Es notable que la versión de la primera visión que da Kwaku incluye a Dios, a Jesús y a numerosos ángeles, lo que me lleva a preguntarme, ¿los nuevos manuales misioneros también enseñan eso? Ya me di tarea para la próxima. Kwaku también habla de que el evangelio se perdió de la tierra, que hubo una gran apostasía y que Dios y Jesús estaban restaurando su iglesia por medio de José. También es curioso que cuando habla de los testigos del libro de Mormón, aclara que vieron al ángel con sus ojos literales, lo que va en contra del testimonio de los testigos mismos. Martin Harris, por ejemplo, dijo que vio las planchas con sus ojos espirituales y con sus ojos de fe, ya que estaban cubiertas con un paño. Pero claro, Kwaku no dice que los testigos vieron las planchas con sus ojos literales, solo al ángel. Aunque más tarde David Wedmer dijo que el ángel no tenía apariencia ni forma y que no había visto nada, sino que solo recibió impresiones de que había un ángel. ¿Entienden? Sentimiento. Oh, hay un ángel, mira vos. El flaco entonces cita varias escrituras de la Biblia de personas que vieron a Dios, supuestamente demostrando la plausibilidad de la visión de José. Kwaku dice que como los santos fueron tan perseguidos, escaparon de los Estados Unidos a lo que se conoce hoy como Utah, que era territorio mexicano, donde la iglesia se convirtió en una de las religiones más poderosas del mundo, dice. Nótese que no dijo que es una de las religiones más grandes o de mayor crecimiento, ni nada por el estilo. Dice poderosa,
lo cual al menos desde el punto de vista económico es probablemente cierto. Según él, el libro de Mormón demuestra que José fue un profeta, y si es verdad, el cristianismo principal es falso porque viene de la gran apostasía. Los que dicen que José dio profecías falsas son teoristas de conspiración, y que José Smith nunca dio una sola profecía falsa. Dice que todos van a dar testimonio del libro de Mormón, si no en esta vida, en la próxima. La introducción de Kwaku, a pesar de que tenía 10 minutos, duró un poco menos de 7, luego de lo cual le tocó hablar a Sam Shamoun. Sam entonces comienza dando loores a Dios y a Jesús, como le gusta hacer a estos evangélicos, y dice que lo dicho por Kwaku no es más que un montón de simples afirmaciones similares a lo que los musulmanes hacen sobre Mahoma. Mahoma hizo profecías que se cumplieron, su mensaje era consistente, tuvo revelaciones, etc., lo cual es verdad. Kwaku no hizo más que dar su testimonio. Según él, es irónico que los musulmanes son más similares a los cristianos que a los mormones, porque los mormones son politeístas. Sam responde a la afirmación de Kwaku de que José hizo profecías acertadas, pero dice, eso no demuestra que sea un profeta verdadero. Aunque, para aclarar aquí, José Smith nunca dio una profecía que se hubiera cumplido. Nunca. Pero bueno, Sam no sabe eso, entonces él dice, si se cumplió alguna de las profecías de José Smith, eso no es prueba de nada, porque Deuteronomio 13:1-5 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñadores de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Todo lo que esto prueba, dice Sam, es que Satanás empoderó a José Smith para decir algo que se cumplió para engañar a gente como Kwaku, para que sigan a un profeta falso. Afirma que como Kwaku dice que el libro de Mormón es tan verdadero, Sam va a citar ese libro. Por ejemplo, pregunta, ¿fue José Smith un politeísta? ¿Es un trinatario o un modalista? Depende de qué fuente lee uno. Por ejemplo, si lee Mosía 15 del 1 al 4, José era un modalista herético que creía que Jesús era el Padre y el Hijo y el Espíritu. Y luego les dijo a Abinadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujeto la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque se concibió por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son aún Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Mosías 16:15, enseñarles que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre. Gelamán 14:12, y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra. Éter 3:14, he aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo, he aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Éter 4:7, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra. En otros pasajes Jesús no es el Padre, sino que es distinto del Padre, o una manifestación diferente del mismo ser. Esa es la herejía del modalismo. Tercer Nefi 11, soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque aquí de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y yo soy el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. O sea, me parece bastante claro, ¿no? Que esto no es lo mismo que decían las otras escrituras. O sea, uno puede interpretarlo y darle vuelta si quiere, pero la escritura es bastante clara. Dios, Jesús. Dios es Jesús, Jesús es Dios, Dios es el Espíritu Santo. Es un ser. Diferente a lo que dijo en las otras escrituras. Pero los mormones enseñan que Dios evolucionó hasta llegar a ser Dios. Pero, ¿fue siempre un Dios? ¿Es inmutable, incambiable? Si es inmutable e incambiable, no puede haber evolucionado hasta llegar a ser Dios. Entonces eso también depende de qué escritura de José Smith lea uno. Doctrina y Convenios 20:17 dice, por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno. De eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable. ¿Ok? De eternidad en eternidad. De eternidad pasada a eternidad futura es el mismo siempre.
Moroni 8:18, porque yo sé que Dios no es un Dios parcial ni un ser variable, sino que es inmutable de eternidad en eternidad. No es que evolucionó, sino que fue inmutable desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Moroni 7:22, porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad. Mosía 3:5, porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad. Entonces me parece bastante claro, dice Sam, que Dios, según los mormones, según estas escrituras, siempre fue exactamente lo mismo. No fue una evolución, no fue un avance, sino que es eterno. Pero, dice, esto luego será reinterpretado para encajar con los cambios que se hizo en el futuro, que José hizo en el futuro. José entonces no solo contradice la Biblia, sino que se contradice a sí mismo. Por ejemplo, traducción de la Biblia de José Smith, Lucas 10:23. Todas las cosas que me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Pero en Lucas 10:22, en la Biblia, no en la traducción de José, dice: nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, en la escritura de José son la misma persona, en la escritura de la Biblia son dos personas diferentes. Pero, dice Sam, asumo que es una de las cosas que José restauró, y por eso lo cambió. Pero al cambiarlo, terminó con un concepto modalista de la divinidad. Al cambiar la Biblia bajo el pretexto de restauración, José hace lo mismo que todos los sectarios hacen, tal como Mahoma, quien dice que la Biblia está corrompida, porque si no lo estuviera, concordaría con Mahoma. Lo mismo hace José, la Biblia está corrompida porque no concuerda con José Smith. Entonces José Smith está por encima de la Biblia. Todas las sectas, dice, atacan a la Biblia para demostrar que sus líderes no son agentes del diablo. José luego contradice las enseñanzas de que Dios es eterno cuando dijo que Dios es un hombre exaltado. Recordemos el discurso de King Follett, donde dice José Smith que Dios era como somos hoy nosotros, y algún día nosotros vamos a poder llegar a ser como es Dios. Incluso, ¿dónde en el libro de Mormón dice que Dios una vez fue un hombre? No se puede encontrar. La próxima sección debía ser una charla entre los dos, en la que uno le hace preguntas al otro por unos minutos y viceversa. Kwaku tiene la oportunidad de hacer preguntas de Sam, pero en lugar de eso empieza a poner reglas diciendo que no quiere que se usen palabras como sectas o sectarios porque no ayuda y trae un espíritu de oscuridad. Y eso no va a ser como un debate normal, dice, y quiere que sean profesionales y amistosos. O sea, Kwaku inmediatamente dice, esto no va a ser un debate normal, esta va a ser una conversación amistosa. O sea, él viene a un debate al que lo invitaron y pone reglas inmediatamente. Así es él, ¿viste? Por supuesto, los debates reales no se tratan de ser amistosos, sino que se trata de que una posición gane sobre la otra. Por lo que Kwaku de entrada está básicamente tirando la toalla. Sam dice que como no quiere darle la excusa para irse, va a evitar usar esa palabra, a pesar de que es bíblico, refiriéndose a los falsos profetas que enseñan falsas doctrinas. A pesar de que Kwaku mismo dijo que el cristianismo es falso. Entonces, claro, cuando Sam dice que el mormonismo es falso y que José es un falso profeta, es un insulto. Pero cuando Kwaku dice que el cristianismo es falso, no, ahí está bien. Kwaku entonces pregunta, ¿cuándo fue completada la traducción de la Biblia de José? Claro, es su turno de hacer una pregunta. Y esa es su pregunta. ¿Cuándo fue completada la traducción de la Biblia de José? A lo cual Sam responde que no sabe, pero no importa porque es irrelevante. Kwaku entonces empieza a dar un discurso sobre cómo la traducción nunca fue completada, por lo que decir que fue una corrección de la Biblia es incorrecto. Sam entonces explica que los pasajes que él citó eran de esa traducción, por más que estuviera incompleta, así que no ve cuál es el problema con que fuera terminado o no. Kwaku insiste que la traducción de José no es una corrección y nunca afirma ser una corrección. Es todo muy confuso y cuesta entender cuál es su punto, ya que Sam citó textualmente la traducción de José, completa o no, que supuestamente recibió por el poder de Dios. Sam entonces le pide que deje de poner palabras en su boca y repite que la traducción de José de las escrituras citadas no dice lo mismo que la Biblia. Sam le pregunta entonces a Kwaku si sus citas son de la traducción de José Smith, a lo que Kwaku admite que sí, pero insiste con que no es una corrección. Sam lo interrumpe porque en lugar de hacer preguntas como debería estar haciéndolo, Kwaku empezó a dar un discurso. Kwaku entonces interrumpe a Sam para decir por tercera vez que no es una corrección.
Sam no lo deja irse por las ramas y sigue insistiendo en su punto de que la traducción de José contradice la Biblia. Pero Kwaku ahora dice que cuando tradujo la Biblia, José solo estaba escribiendo sus ideas. Y en lugar de cambiar cosas, José solo se decía, me pregunto si esto podrá significar esta otra cosa, o esta otra, o esta otra. Y por eso no es una corrección de la Biblia. Sam le pregunta dónde dice eso en la traducción de José, pero como sabe que esa escritura no existe, Kwaku está poniendo palabras en la boca de José. Y eso es lo que muchos apologistas dicen. Muchos apologistas dicen, bueno, pero ¿qué tal si José, cuando dijo yo traduje, en realidad quiso decir yo estaba interpretando o estaba recibiendo revelación? ¿En serio? Entonces, ¿por qué José usó esa palabra? ¿Y cómo saben ustedes que José quiso decir esa otra cosa? Ustedes están poniendo palabras en la boca de José. Están reinterpretando lo que el tipo ya dijo. Eso no es honesto. Usemos la palabra de José tal como las dejó y dejen de inventar cosas, por favor. Pero claro, eso es lo que dice Kwaku. Vos estás citando a la traducción de la Biblia de José. Pero José no corrigió la Biblia. Él solamente estaba dando opciones de posibilidades de lo que podría haber llegado a significar. ¿Sí? ¿Y dónde está eso? Dice Sam. O sea, y encima, en vez de dar una respuesta, o sea, Sam le dice, dame la fuente de lo que estás diciendo. Kwaku, en lugar de dar fuentes, dice que vayan al sitio web de la BYU Studies o de Maxwell Institute y busquen ahí, las respuestas están ahí. Lo cual es realmente vergonzoso, porque en lugar de dar una respuesta parece estar pateando la pelota nomás perdiendo tiempo. O sea, que a mí un mormón me diga, anda y lee el sitio de BYU Studies, ahí está. Bueno, eso es una cosa. Pero alguien dando un debate que diga eso, da vergüenza realmente. Kwaku sigue haciéndose la víctima porque no lo dejan terminar su oración a pesar de que está repitiendo lo mismo una y otra vez. Sam le pide que por favor le haga una pregunta, porque ese es el momento de hacer eso, no de discursar. Kwaku entonces se pone medio histérico y en lugar de hacer una pregunta se queja de que Sam es demasiado negativo y él quiere tener una experiencia positiva y que si Sam no es respetuoso la conversación no va a suceder. Queriendo decir que se va a ir. Finalmente, después de hacer su berrinche, le pregunta, ¿cuántos versículos del libro de Mormón piensas que enseñan modalismo o trinitarianismo? O trinitarismo. A lo que Sam le responde que es irrelevante y que le dio suficientes escrituras como para demostrarle que enseñan eso. No hagas preguntas irrelevantes, lidia con las evidencias que te di, dice Sam. Kwaku entonces se queja de que Sam no respondió a la pregunta y que si sigue así no va a seguir debatiendo, a pesar de que Sam sí le respondió a la pregunta. El moderador entonces interrumpe y les pide a los debatientes que por favor hagan preguntas directas y que den respuestas directas. Sam entonces pide que deje de decirle cómo responder las preguntas y de decir que se va a ir si no responde como Kwaku quiere, porque es rudo. El moderador entonces le pide a Kwaku que empiece de nuevo y que le haga una pregunta a Sam, y Kwaku repite, ¿cuántas escrituras del libro de Mormón aluden a la Trinidad o al modalismo? A lo que Sam vuelve a responder, suficientes como para demostrar que hay pasajes que enseñan ambas cosas, las cuales son contradictorias. Kwaku entonces le pregunta a Sam si sabe cómo los mormones creen que Jesús es el Padre, lo que me llevó a mí a pensar que iba a decir que es el Padre de nuestros cuerpos, ya que Dios es el Padre de los espíritus, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la doctrina mormona. Jesús fue el que creó el mundo de manera física. Pero bueno, él le hace esa pregunta a Sam y Sam dice que no, pero que sabe lo que creía José Smith porque leyó las cosas que escribió. Claro, si yo sé lo que los mormones hoy en día creen, no sé, y no me importa. Yo lo que sé es lo que dijo José Smith, porque este debate es acerca de José Smith. Excelente punto. Kwaku entonces vuelve a preguntar lo mismo, pero esta vez agrega, ¿sabes lo que José Smith enseñó y lo que los santos de los últimos días actuales creen? Es la doctrina de cómo Cristo es el Padre. ¿Cristo es el Padre de qué? Sam entonces dice que José se contradijo, que hay pasajes en el libro de Mormón donde dice que Jesús le oró al Padre, pero también hay otros que dicen que Jesús es el Padre. Kwaku dice que si entendiera el contexto se daría cuenta de que no son contradicciones. Y le pregunta otra vez, ¿Jesús es el Padre de qué? Según José Smith. Sam le dice que le muestre dónde José hace esa aclaración. Pero Kwaku le pregunta por tercera vez, ¿Jesús es el Padre de qué? Sam vuelve a pedirle que le muestre en el libro de Mormón donde dice eso.
admitiendo que no sabe de qué está hablando Kwaku. Pero en lugar de eso, Kwaku le pregunta por cuarta vez. ¿Jesús es el padre de qué? Ya parece el cuento de la buena pipa esto. Sam entonces lee la escritura del libro de Mormón donde dice que Jesús es el Padre y el Hijo, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Kwaku dice que hay más de una escritura que dice que Jesús es el Padre y le vuelve a preguntar por quinta vez, ¿Jesús es el Padre de qué? Sam entonces le vuelve a pedir que le dé la cita de lo que está hablando. Pero Kwaku le vuelve a preguntar por sexta vez, según José Smith y la doctrina Sud, ¿Jesús es el Padre de qué? Sam entonces aclara que José no hace esa aclaración. Él no dice Jesús es el Padre de algo en particular. El libro de Mormón simplemente dice Jesús es el Padre. Punto. Entonces no entiende qué le está preguntando Kwaku. Kwaku entonces le hace la misma pregunta por séptima vez. Y le dice que si no sabe, que lo admita. Es como que Kwaku está obsesionado con demostrar que Sam no sabe algo que él sí sabe. Y por eso finalmente dice, ok, entonces no sabes. Bueno, te lo voy a explicar. Kwaku entonces dice algo que me confundió mucho, ya que nunca lo había escuchado antes. Según Kwaku, Jesús es el Padre de nuestra salvación. Sam pide la cita, pero Kwaku pide que no lo interrumpa y sigue diciendo lo mismo una y otra vez sin dar la cita. En lugar de explicar cómo Jesús es el Padre de nuestra salvación, da una cita del libro de Mormón que dice que Dios y Jesús son la misma persona. Como si eso explicara algo. Tercer Nefi 19. Y ahora, Padre, te ruego por ellos y también por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Esa unidad de Dios y Jesús, entonces, es poética, no es literal, dice Kwaku. Sam, entonces, explica que esa escritura no es más que una prueba de cómo José se contradice, ya que esta escritura es trinitaria, pero hay otras que son modalistas. A esa escritura, dice Sam, la cité yo para demostrar eso mismo. Mientras tanto, Kwaku está sacudiéndose, agitando la cabeza, mirando para todos lados, bailando en la silla, haciendo caras, increíblemente irrespetuoso. Kwaku entonces cita Tercer Nefi 28:10, lo que dice lo mismo que la escritura que ya citó, demostrando que su única estrategia es repetir lo mismo, una y otra vez, ignorando las refutaciones de Sam. Kwaku entonces habla y habla, dando otro discurso en lugar de hacer preguntas, lo que debería haber estado haciendo, pregunta. Lo único que Kwaku está demostrando aquí es que no tiene ni la más pálida idea de cómo un debate real se lleva a cabo, lo cual da vergüenza ajena realmente. Por eso es que el moderador interviene otra vez, y pidiendo que dejen de dar monólogos y que hagan preguntas. Sam dice que Kwaku no hace preguntas y que en lugar de eso sigue haciendo control de daños, a lo que Kwaku dice 3 veces seguidas, un insulto más y se acabó, un insulto más y se acabó. Cuando Sam finalmente tiene la oportunidad de responder, cita Éter 3:7, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, lo cual no es lo mismo que decir que Jesús es el Padre de nuestra salvación. Pero como Sam empezó diciendo lo del control de daños, Kwaku colgó inmediatamente. Pero ni Sam ni el moderador se dan cuenta, ya que todavía se puede ver el caripenón de Kwaku ahí en la pantalla. Pero está congelado, ¿verdad? En otras palabras, cuando las cosas no salieron como Kwaku quería, cuando no cumplieron las reglas que él mismo inventó, hizo un berrinche, agarró la pelota y se fue a la casa. Como toda buena criaturita, ¿verdad? One more insult till this is over. One more insult until this is over. Okay, let's keep it. Come on, guys. You guys, Lo que creo que pasa es que dentro de la iglesia Kwaku es lo más grande que hay. Los jóvenes lo idolatran. Así que está acostumbrado a que todo el mundo le chupe las medias. Pero cuando se enfrenta con alguien que no lo idolatra, como esos nenes marmones, o que no está dispuesto a seguir las reglas arbitrarias que inventó de último momento, el tipo se desespera y no sabe cómo reaccionar. Luego de mirar las reacciones en la cara del nene cómo le habla a Sam, el tono que usa, cómo lo llama viejo en una parte, pensando que es un chiste graciosísimo, su tono exasperado, todo eso demuestra la falta de madurez de este chico. Pero incluso después de que terminó el debate, me seguí preguntando qué quiso decir Kwaku con que Jesús era el Padre de nuestra salvación, así que lo tuve que buscar. Y lo que encontré es una interpretación en varios sitios apologistas como FAIR y el Maxwell Institute. No una cita directa de José Smith, como Kwaku parece decir que sucedió. De una escritura sola del libro de Mormón, Mosías 5:7, dice: Ahora pues,
A causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre, por tanto habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Esta escritura dice, me parece a mí, de manera bastante clara que Jesús no es el Padre de nuestra salvación, sino que es nuestro Padre espiritual, algo así como un padre adoptivo que uno obtiene cuando el padre terrenal ya no es lo suficiente como para nosotros, ¿no? Ya hemos avanzado ese plano y no necesitamos un padre mejor. Entonces Jesús se convierte en nuestro Padre. Y eso solo sucede cuando lo aceptamos y cuando obedecemos y aceptamos su sacrificio. Eso me suena a mi doctrina evangélica, la que enseña que no todos somos hijos de Dios, sino solo los que lo aceptan. Esto no solamente no dice lo que Kwaku dice que enseña, sino que contradice las otras escrituras del libro de Mormón, afirma Sam, en la que se nos dice que Jesús es nuestro Padre literal. No porque aceptemos su sacrificio, sino porque Él nos creó literalmente junto con el cielo y todo lo que existe. Personalmente, nunca había notado esas contradicciones en el libro de Mormón. ¿Cuántas otras contradicciones doctrinales existen en este libro? ¿Y cuán profundo es el pozo que José mismo cavó cuando escribió ese libro? Mezclando creencias diferentes que fue adoptando a medida que su teología fue progresando y cambiando.